Muy buen día, bienvenidos a una nueva clase de anatomía y fisiología. El día de hoy vamos a hablar del sistema esquelético. Primero vamos a hablar sobre la histología del sistema esquelético. ¿Se recuerdan de que hablamos de que la histología va a ser la ciencia, parte de la biología, que va a estudiar los tejidos que conforman los órganos del cuerpo? El hueso y el cartílago constituyen los ejemplos más genuinos de tejidos esqueléticos o tejidos conjuntivos de sostén. Para poder soportar el peso y no deformarse, contienen no solo fibras como el tejido conjuntivo, sino una sustancia fundamental, sólida en el cartílago y calcificada en el hueso. Cuando hablamos de tejido de sostén, es ese tejido que le da forma y que, como lo dice bien la palabra, sostiene los demás órganos. El tejido cartilaginoso o cartílago es un tipo de tejido conectivo, especializado, elástico, carente de vasos sanguíneos, formado principalmente por matriz extracelular y por células dispersas llamadas condrocitos. O sea, las células fundamentales del cartílago van a ser los condrocitos. Y cuando hablamos de matriz extracelular, hablamos de una red grande de proteínas y otras moléculas que rodean, sostienen y dan estructura a las células y tejidos del cuerpo. Esta matriz extracelular ayuda a que las células se unan y se comuniquen con las células cercanas, desempeñando una función importante en la multiplicación de la célula, el movimiento celular y en otras funciones celulares. También participa en la reparación del tejido dañado. Los cambios anormales en la matriz extracelular a veces van a causar ciertas enfermedades como el cáncer. La matriz extracelular de las células cancerosas van a afectar la forma en la que éstas se multiplican y se diseminan. Cuando hablamos de cartílago, por sus características histológicas, lo podemos clasificar en tres: cartílago hialino, elástico y fibroso. Cuando hablamos de cartílago hialino, hablamos de un cartílago que es el más abundante en el cuerpo. Tiene un aspecto blanquecino azulado. Se encuentra en el cartílago del aparato respiratorio, en el esqueleto nasal, en la laringe, en la tráquea, los bronquios y en los arcos costales, los extremos articulares de los huesos y en el esqueleto temporal del embrión. Es avascular, eso quiere decir de que no hay vasos sanguíneos que lo atraviesen, nutriéndose por el mecanismo de difusión a partir del líquido sinovial. El líquido sinovial es ese líquido que ayuda a las articulaciones como una forma de aceite, como una forma de lubricante. Tenemos también el cartílago elástico. Es una forma de transición entre el tejido conectivo denso regular y el cartílago hialino. Está compuesto por condrocitos y fibroblastos, rodeados de fibras de colágeno tipo 1. También suele ser avascular. Se encuentra en los discos intervertebrales, en los bordes articulares, en los discos articulares y meniscos, así como en articulaciones esternoclaviculares, las articulaciones de la mandíbula, la sínfisis púbica, así como en los sitios de inserción de los ligamentos y tendones. El cartílago fibroso está rodeado de pericondrio. También es avascular. Forma parte de la epiglotis, el cartílago corniculado o de Santorini, el cartílago cuneiforme o de Wisberg, en la laringe, el oído externo y en las paredes del conducto auditivo externo, así como en la trompa de Eustaquio. Forma el pabellón de la oreja. Es amarillento
y presenta mayor elasticidad y flexibilidad que el cartílago hialino. Cuando hablamos de tejido óseo, decimos que el tejido óseo es un tejido altamente especializado del tejido conjuntivo. Constituye principalmente los huesos en los animales vertebrados. Está compuesto por células y componentes extracelulares calcificados que forman la matriz ósea. Se caracteriza por su rigidez y su gran resistencia a la tracción, compresión y a las lesiones. La estructura histológica del tejido óseo maduro es igual tanto en la sustancia compacta como en la sustancia esponjosa y se designa con el nombre de hueso laminar. Eso porque forma una especie de láminas, así como podemos ver en la imagen de la izquierda. Durante el desarrollo se forma hueso entretejido o inmaduro, que luego se transformará en el hueso laminar. Las unidades estructurales del tejido óseo maduro son laminillas óseas que, sobre todo en las regiones de sustancia compacta, forman sistemas tubulares finos llamados osteonas. El tejido óseo se renueva y se reabsorbe continuamente, gracias a la actividad de sus células específicas. Estas células son los osteoblastos, que son responsables de la formación de tejido óseo nuevo. Los osteocitos, que son los osteoblastos maduros y desarrollan una actividad menor. Y los osteoclastos, que se encargan de reabsorber o eliminar la materia ósea. O sea que mientras los osteoblastos están construyendo nuevo hueso, los osteoclastos van a estar destruyendo el hueso antiguo para dar paso nuevamente a los osteoblastos construyendo nuevo hueso. El tejido óseo se puede clasificar como tejido óseo esponjoso y denso. Se puede localizar en la capa externa de los huesos largos, formando la diáfisis, en el exterior y en el interior de los huesos planos y en distintas zonas en los huesos cortos, según cada hueso en concreto. Es un tejido duro, denso y frágil. Al observarlo con un microscopio se destacan unas estructuras cilíndricas denominadas osteonas, formadas por capas concéntricas de laminillas óseas donde se encuentran insertos los osteocitos. El tejido óseo esponjoso constituye la mayor parte del tejido óseo de los huesos cortos, planos, de forma irregular, y de las epífisis de los huesos largos. El tejido esponjoso de los huesos de la pelvis, las costillas, el esternón, las vértebras, el cráneo y los extremos de algunos huesos largos es el único reservorio de médula ósea roja y por tanto de hematopoiesis en los adultos. ¿A qué nos referimos con el término de hematopoiesis? Es la formación de glóbulos rojos y blancos. Ahora hablando de la anatomía del esqueleto. El esqueleto forma parte del armazón del cuerpo. Sirve de órgano de sostén a las partes blandas y forma verdaderas palancas sobre las que actúan los músculos. Está constituido por los huesos, los cuales están unidos entre sí por articulaciones. El número de huesos es de 200, sin contar los huesecillos del oído, los pequeños huesos sesamoideos y los huesos suturales. Los huesos adoptan una forma diferente, característica para cada uno de ellos. No obstante, considerando las relaciones que existen entre sus tres dimensiones, longitud, anchura y espesor, los huesos pueden ser clasificados en huesos largos, planos, cortos, irregulares, neumatizados y sesamoideos. Acá vemos los tipos de huesos. Los huesos planos, como los huesos del cráneo,
los huesos sesamoideos como la rodilla, huesos largos como el fémur o el húmero, y los huesos irregulares como los cuerpos vertebrales. Acá vemos unos ejemplos de huesos largos, y esto los vemos en las extremidades. Del lado izquierdo, la extremidad superior, donde tenemos el húmero, seguido del cúbito y radio, y de los huesos que forman los dedos, que son los metacarpianos y las falanges. En el miembro inferior o en los miembros inferiores, el fémur es un ejemplo de huesos largos, así como el peroné, la tibia, los huesos metatarsianos y las falanges. Cuando hablamos de huesos cortos, vamos a hablar de los huesos tarsianos y carpianos, que son los huesos que conforman la mano y el pie. Cuando hablamos de huesos planos, vamos a hablar de los huesos craneales, vamos a hablar también de las escápulas, o el otro nombre que se les daba, los omóplatos, el esternón y las costillas. Estos son ejemplos de huesos planos. Cuando hablamos de huesos irregulares, pues vamos a hablar de las vértebras, así como del hueso sacro. Y ejemplos de huesos sesamoideos, el más importante es la rótula, que es el hueso que forma la rodilla. Cuando hablamos de huesos neumatizados, uno de estos ejemplos es el hueso llamado etmoides. El etmoides es un hueso que está dentro del cráneo, o sea, forma parte de la pared inferior de la bóveda craneana, y nos damos cuenta de que hay varios agujeros que forman lo que se llama la lámina cribosa. Entonces, este hueso etmoidal o etmoides va a ser un ejemplo de hueso neumatizado. Cuando los huesos necesitan unirse, lo hacen por medio de articulaciones. Se le va a llamar articulación al conjunto de elementos por los que los huesos se unen entre sí. Los tipos de articulaciones van a ser inmóviles o fibrosas, semimóviles o cartilaginosas, y articulaciones móviles o sinoviales. Cuando hablamos de articulaciones inmóviles o fibrosas, son las que se caracterizan por tener dos superficies articulares unidas por tejido fibroso, bien entre dos huesos desarrollados a partir de tejido cartilaginoso o entre dos huesos desarrollados a partir de tejido fibroso. En el primer caso, la articulación va a ser llamada sindesmosis. En el segundo, se trata de una sutura. Al hablar de las articulaciones inmóviles o fibrosas del tipo sindesmosis, vamos a decir que es una articulación fibrosa que une huesos separados por una amplia distancia con una lámina de tejido fibroso, ya sea un ligamento o una membrana fibrosa. Ejemplos de sindesmosis van a ser las articulaciones entre cúbito y radio en los miembros superiores y tibia y peroné en los miembros inferiores. Al hablar de articulaciones inmóviles o fibrosas de tipo sutura, diremos que es una articulación fibrosa que se da únicamente en los huesos de la cabeza. Están unidas por medio de fibras de Sharpey. Las suturas permiten una ligera cantidad de movimiento que contribuye
a la compliancia y elasticidad del cráneo. Cuando recién nacemos, estas suturas no están totalmente pegadas y están unidas en cartílago, que es hueso en formación en ese momento, todavía no está osificado. Luego vamos a hablar de las articulaciones semimóviles o cartilaginosas. En estas articulaciones cartilaginosas, las superficies articulares, planas o cóncavas, recubiertas de cartílago, se unen por medio de un ligamento interóseo, fibroso o fibrocartilaginoso, que se extiende entre las superficies articulares y por ligamentos periféricos que recubren el contorno del ligamento interóseo. El tejido intermedio o ligamento interóseo puede diferenciarse en cartílago hialino, denominándose sincondrosis, o bien en una masa de tejido fibrocartilaginoso situada entre las superficies articulares que recibe el nombre de sínfisis. Un ejemplo de esta articulación semimóvil o cartilaginosa del tipo sincondrosis es la articulación costoesternal entre la primera costilla y el esternón. Las uniones entre las costillas óseas y sus cartílagos, llamadas también articulaciones condrocostales, son sincondrosis. Y cuando hablamos de articulaciones semimóviles o cartilaginosas del tipo sínfisis, decimos de que es la articulación en la que se presenta un disco de fibrocartílago que está interpuesto entre las superficies articulares. Los movimientos son muy limitados y poseen poca amplitud al actuar individualmente. Cuando muchas sínfisis actúan en conjunto, proveen de absorción de fuerzas de choque, flexibilidad y fuerza. El ejemplo más significativo de este tipo de uniones es la sínfisis del pubis, la cual une en su área antero-inferior a los dos huesos coxales. Tenemos también las articulaciones móviles o sinoviales. Estas permiten realizar una amplia gama de movimientos y representan la mayor parte de las articulaciones de las extremidades. Entre estas articulaciones podemos mencionar las articulaciones móviles o sinoviales en bisagra, gínglimo o trocleares. Son articulaciones sinoviales donde las superficies articulares están moldeadas de tal manera que únicamente permiten los movimientos en un eje. Solo pueden realizar dos tipos de movimientos: flexión y extensión. Por ejemplo, la articulación húmero-cubital en el codo, la fémoro-rotuliana en la rodilla, y las articulaciones entre las falanges proximales y medias y entre las falanges medias y distales en los dedos de las manos y en los artejos, en los pies. Recordemos de que a los dedos de los pies se les va a llamar de forma adecuada artejos. Entre las articulaciones móviles o sinoviales tenemos también a las articulaciones en pivote o trocoides. Las superficies articulares están moldeadas de forma parecida a un pivote y solo permiten movimientos en el eje longitudinal, y los únicos movimientos permitidos son los movimientos de rotación lateral y rotación medial. Por ejemplo, la articulación atlantoaxial del cuello, que permite voltear la cabeza.
Otro tipo de articulación sinovial son las articulaciones planas deslizantes o artrodias, que se caracterizan porque sus superficies articulares son planas y solo permiten movimientos de deslizamiento, por ejemplo, la articulación acromioclavicular y las articulaciones intercarpianas. Cuando hablamos de la articulación acromioclavicular, estamos hablando de esa articulación que une la clavícula y la escápula. Cuando hablamos de articulaciones móviles en silla de montar, celar o de encaje recíproco, hablamos de las articulaciones que reciben dicho nombre por su similitud con una silla de montar. Por ejemplo, la que está entre el primer metacarpiano y el hueso trapecio, la articulación trapecio-metacarpiana, que es la que nos permite abrir o cerrar el dedo pulgar, y la articulación esternoclavicular, o sea que une el esternón con las clavículas. También tenemos articulaciones móviles condiloideas o elipsoidales. Estas se forman donde dos huesos se encuentran unidos de forma irregular y un hueso es cóncavo y el otro convexo. Ejemplo son las articulaciones temporomaxilares, occipito-atlantoidea y metacarpofalángica, así como las metatarsofalángicas. Las articulaciones móviles de tipo esféricas o enartrosis tienen forma de bola y receptáculo y se caracterizan por el libre movimiento en cualquier dirección. Por ejemplo, la coxofemoral, o también llamada cadera, y la escapulohumeral, o sea, la articulación del hombro. Estas articulaciones permiten los movimientos en más de 3 ejes o planos, o sea, son articulaciones multiaxiales y hacen posibles los movimientos de abducción, aducción, flexión y extensión, así como de rotación interna y rotación externa. Eso es todo por la clase del día de hoy. Si tienen alguna duda o comentario, no duden en hacérmela en cualquier momento en el transcurso del día y con todo gusto se las aclararé. Que tengan ustedes muy buen día.